Bienvenida y le presentamos aquí, bueno, este grupo está muy organizado entre los artistas que participan de la muestra y la prensa, y le presentamos aquí a Idurre Alonso y a Rodrigo Alonso, que no son un matrimonio, pero que lo serán intelectualmente. Idurre fue la curadora junto con Judy Keller de la muestra que se presentó en el Museo Getty de Los Ángeles, y donde investigó la fotografía argentina, una fotografía latinoamericana, ¿no? Después lo contamos cómo sucedió la muestra. Para nosotros es un orgullo extraordinario. Con Rodrigo hicimos una adaptación porque la muestra en el Getty era un poco más grande, pero como bien dice Rodrigo, respetamos todos los núcleos originales y respetamos la mirada de los curadores sobre la fotografía argentina. Y desde ProArts quiero decir que lo que nos interesó, además de reconocer, como le decía, el nivel de investigación que tuvo la muestra, que fue extraordinario, la verdad que 5 años, ¿no? O 3 años, 4 años trabajando, e hicieron una investigación impresionante, y la muestra da cuenta de la investigación. Un poco lo que nos interesaba era, lo que charlábamos con Rodrigo, es cómo nos miran, un poco ver ese diálogo entre la subjetividad de cómo nosotros nos vemos y un poco cómo nosotros somos mirados, ¿no? Y la fotografía tiene que ver con ese punto entre espectador y ser mirado y mirar, ¿no? Así que yo le dejo a Rodrigo o a Idurre, no sé cómo están organizados, para que nos den la bienvenida, y a todos muchas gracias por la visita. Gracias. A ver, empiezo yo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. A mí ya me conocen, más fácil. No, simplemente yo les voy a contar, después Idurre va a hablar más de la exposición, un poco, digamos, cómo fue concebida esta muestra aquí en la Fundación PROA. La exposición forma parte de un proyecto que empezó la Fundación Getty, que se llama Pacific Standard Time, LA, o sea, Los Ángeles, Latinoamérica. La idea era hacer un conjunto, un gran conjunto de exposiciones que tengan como núcleo el arte latinoamericano y su relación con Los Ángeles. El proceso es básicamente que distintas instituciones con sede en Los Ángeles se presentan, piden como lo hacen, ¿no? Se presentan con un proyecto, esos proyectos se evalúan, y los proyectos que a la Fundación le interesa son financiados durante mucho tiempo para realizar una investigación y una exposición. Idurre con Judy Keller, que es la otra curadora que no está aquí, presentaron un proyecto sobre fotografía, que es el comienzo de la fotografía latinoamericana, y comenzaron a hacer un trabajo de investigación por distintos países, hasta que llegaron a la Argentina, conocieron un poco lo que había por aquí, y bueno, ella va a contar mejor Idurre qué pasó, porque se decidieron que finalmente iba a ser una exposición de arte argentino, perdón, de fotografía argentina. Yo lo que sí les puedo contar de mi parte es que ellos arman un comité asesor. Originalmente era un comité que tenía personas de distintas partes de América Latina. Yo era el asesor por Argentina, y luego cuando el proyecto se transformó en una exposición de fotografía argentina, entonces terminé siendo el asesor del proyecto. Por otro lado, como la idea era que la exposición llegara a Buenos Aires, yo le hice el contacto con Fundación PROA. Adriana le interesó el proyecto, le parecía que era una buena forma de... Ustedes saben que PROA siempre tiene exposiciones internacionales y va intercalando muestras que ofrezcan una mirada sobre el arte argentino. A Adriana le pareció que era interesante incorporar justamente esta suerte como de mirada de una institución tan importante sobre la fotografía argentina, y ahí empezó el vínculo con Getty, que digamos, es un vínculo que ya, digamos, no es un vínculo posterior a que la exposición estuviera terminada, sino que es un vínculo que se establece antes, cuando la exposición todavía estaba siendo organizada. Y entonces, cuando finalmente hubo que hacer la exposición, como digo siempre, toda la exposición fue curada en Los Ángeles. Yo simplemente sugería nombres, decía, incluso hasta contactos, me decían cómo hago para llegar a tal artista, a tal curador, a tal institución, a tal galería. Yo les decía los contactos, o a veces me decían, bueno, queremos desarrollar tal tema, qué artistas están trabajando esto. Yo les pasaba los nombres, pero en realidad todas las selecciones de ellas
Toda la exposición fue realizada de esa manera, yo no elegí las obras. Lo que sí hice en esta exposición es la adaptación, porque la muestra en Los Ángeles era más grande, el espacio era más grande, es otro tipo de espacio, un espacio más de museo, bien museístico, este espacio es un espacio más contemporáneo. Entonces lo que hubo que hacer es una adaptación de esa exposición aquí. Tratamos de, no solo tratamos, sino que no dejamos a ningún artista fuera de los que habían estado en la exposición original, sino que en todo caso lo que hicimos en algunos casos, cuando tenía mucha obra, redujimos en la cantidad de obras, pero digamos, tratamos de que nadie de los que habían estado en la exposición original no estuvieran en Buenos Aires, porque bueno, parecía que correspondía que eso fuera así. Así que ese fue básicamente, podríamos decir, el trabajo de curaduría aquí en Buenos Aires. Igual lo que ustedes van a ver acá es como una especie de trabajo en conjunto con IDURRE. Y bueno, ahora sí le voy a dar la palabra a IDURRE, porque ella sí le va a poder hablar específicamente de la exposición, de por qué le interesa la fotografía argentina y cómo trabajar. Así que bueno, gracias. Bienvenida. Bueno, como decía Rodrigo, esta exposición fue parte de Pacific Standard Time Los Ángeles, Latinoamérica, que es un proyecto en el que la Fundación Getty aportó, creo que fueron $12 millones a instituciones del sur de California para que hiciesen exposiciones sobre arte latinoamericano, que abrieron todas más o menos en septiembre del año pasado. Fueron 86 exposiciones. Entonces el departamento de fotografía del Museo Getty viene con la idea, a través de Judy Keller, de hacer una exposición sobre fotografía construida latinoamericana, y Judy Keller me contactó. Yo trabajaba en ese momento en el Museo de Arte Latinoamericano. Mi especialidad ha sido siempre fotografía latinoamericana, más que nada contemporánea, y me propuso participar en el proyecto. Entonces Judy y yo empezamos a viajar por diferentes países de América Latina. Fuimos a México, fuimos a Brasil, vinimos a Argentina, y nos dimos cuenta que el proyecto iba a ser demasiado extenso. En ese momento, como dice Rodrigo, teníamos un comité asesor más o menos para cubrir todas las áreas geográficas de América Latina, y Rodrigo era nuestro asesor en Argentina. Entonces cuando nos dimos cuenta de que era un proyecto que iba a ser demasiado extenso, nos decidimos por Argentina. ¿Por qué? Primero porque Argentina es un país muy desconocido en Los Ángeles y en Estados Unidos. Con México obviamente tenemos mucha más relación y se han hecho muchas cosas con fotografía mexicana, y por otro lado por la calidad del material que vimos en nuestra visita, y tiene mucho que ver también, y lo decía ayer, con la generosidad de la gente, tanto de los artistas como de los coleccionistas como de los investigadores, que cuando llegamos nos mostraron todo este material y pensamos que sería una buena idea enfocarnos nada más en Argentina. Entonces fue un proyecto que, a pesar de que nosotros decidimos y lo conceptualizamos, siempre fue en participación con gente en Argentina y gente que lleva trabajando el tema de la fotografía argentina durante básicamente toda su trayectoria. Y entonces, en base a muchas conversaciones, vinimos 5 veces a Buenos Aires a hacer investigación, y nos encontramos con muchísima gente, mucha de la que está aquí hoy. Y así fue como se generó el proyecto. Como empezamos con la idea de fotografía construida, decidimos seguir esa vía de la fotografía construida y pensar en cómo se forma un imaginario de lo que es Argentina a través de la fotografía, y cómo ese imaginario va cambiando a lo largo de las décadas. Entonces, por eso, durante la exposición van a ver que hay juntas obras de diferentes épocas, y la idea es mostrar eso, cómo mismos temas son recurrentes, pero al mismo tiempo van cambiando. Cuando nosotros nos juntamos con el comité asesor en Los Ángeles, cuando recién habíamos decidido que iba a ser sobre Argentina, teníamos un plan en la cabeza de unas cuestiones temáticas, y cuando lo presentamos al comité, la gente nos dijo: esto no es interesante, porque esto se puede aplicar a la fotografía de cualquier parte del mundo. Digamos que unas secciones sobre cuerpo y no sé qué, sí. Tienen que buscar algo que sea específicamente sobre Argentina. ¿Qué es lo que hace la fotografía argentina interesante y diferente del resto? Así es como nosotros empezamos a solapar la historia con la fotografía. Entonces,
En esta exposición hay temas que por supuesto aparecen en fotografía de otras partes del mundo, pero que son específicas locales, ¿no? Digamos, por ejemplo, ya que estamos en esta sala, la contraposición entre la ciudad y la provincia es algo muy argentino, que aparece desde el siglo XIX en esos álbumes que están ahí, hasta varios de los artistas que tocan el tema de la provincia en lo contemporáneo. Entonces, bueno, eso es lo que van a ver a través de la exposición, de cómo se construye un ideario y un imaginario a través de la construcción fotográfica. Y también la idea era empujar un poco qué es fotografía construida, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de fotografía construida se habla de una fotografía que se hace para la cámara, en el que se usa una especie de teatralización para la cámara. Pero lo que van a ver aquí también es mucha fotografía documental, porque en realidad la fotografía siempre es construida, aunque parezca documental. Entonces, como por ejemplo, ya desde el siglo XIX se está generando una idea de lo que es Argentina a través de una fotografía documental, ¿no? Y cómo los artistas, y de eso creo que vamos a hablar el martes cuando tengamos el simposio, el seminario, bueno, generan y construyen una imagen de lo que es Argentina y cómo eso va mutando a través del tiempo. Bueno, como decía Edurra, acá en esta sala, básicamente uno de los temas es ese. Yo comentaba ayer también que normalmente cuando decimos fotografía argentina, uno siempre piensa en la fotografía de Buenos Aires, que son justamente cosas que fuimos discutiendo mucho, de cómo ir como echando por tierra algunas cosas que a veces se dan por sentadas. Entonces, el tema de poder incluir por lo menos como el imaginario de lo que no es Buenos Aires, y la exposición fue importante. Otro núcleo importante de esta sala es el núcleo de la inmigración. O sea, básicamente es como una tensión entre inmigración, capital y provincia, ¿no? O sea, eso es básicamente la idea de esta sala que tienen aquí, entre el siglo XIX y lo contemporáneo. Durre comentaba la idea de cómo pensar una fotografía construida, sobre todo cuando hablamos, no sé, del siglo XIX o de principios del siglo XX, y ahí lo que pensamos mucho es cómo se construye, en todo caso, la fotografía tal vez, la fotografía en sí misma no fue pensada, no fue ideada como una fotografía construida, pero sí esa fotografía estaba construyendo una idea, por ejemplo, de nación, una idea de civilización, una idea de patria, una idea, bueno, ya lo van a ver más adelante, por ejemplo, con el tema del gaucho, ¿no? O sea, una idea de construyendo símbolos que de alguna manera fueron transmitiéndose justamente, si algo tiene la fotografía es la capacidad de transmitir, ¿no? Es ser comunicación, de ir transmitiendo a través de las generaciones. Y bueno, y en este diálogo entre lo histórico y lo contemporáneo, justamente lo que se busca poner de manifiesto es justamente cómo se van transmitiendo estas ideas, cómo la fotografía ha sido siempre un vehículo de transmisión de estas ideas.